Hola, somos Álvaro Belchi Casanova. José Buendía, Hugo Sánchez y Antonio López García, de tercero D, y vamos a hacer un trabajo de cómo era Murcia hace 1200 años. ¡Vamos allá! ¡Ayuda! Hace unos 1200 años, en torno al año 825, la ciudad de Murcia aún no existía tal y como la conocemos hoy. Lo que sí existía era una región con fértiles vegas, montañas protectoras y una posición estratégica entre el Al-Ándalus y el Mediterráneo. En esa época, el territorio que hoy conocemos como Murcia estaba bajo dominio musulmán, formando parte del vasto mundo islámico que desde el año 711 se había extendido por la península ibérica, tras la conquista iniciada por los bereberes y árabes del califato omeya. En el siglo IX, Al-Ándalus era una provincia independiente del califato abasí y estaba gobernada por el Emirato de Córdoba, con Abderramán II como emir. Este emir había heredado el trono de su padre, Al-Qahham, y durante su gobierno se vivió en una etapa de consolidación del poder andalusí. Sin embargo, también fue un tiempo de conflictos internos, con frecuentes revueltas de grupos locales, especialmente en las zonas más alejadas del centro de poder en Córdoba, como era el caso del sureste peninsular. En esta época, el sureste de Al-Ándalus era un lugar de tránsito, comercio y contacto cultural, pero también de tensiones entre los musulmanes, que no siempre se aceptaba la autoridad central y los mozárabes, que estos mantenían las costumbres, las lenguas y sus regiones. Fundación de Murcia. Fue presidencialmente Abderramán II quien, en el año 825, fundó la ciudad de Murcia, aunque no lo hizo de la nada. La región ya contaba con asentamientos anteriores, tanto romanos como visigodos. La ciudad se fundó sobre un núcleo preexistente llamado Mursilla, probablemente en las cercanas de Sevilla, de una villa romana y muy cerca del curso del río Segura, lo que daba un gran valor estratégico y económico. La fundación de Murcia tuvo como objetivo reforzar el control del Estado andalusí sobre una región que era muy fértil gracias a su sistema de riego de orden romano que los árabes perfeccionaron notablemente. Además, el río permitía transporte y la comunicación con las zonas del Levante y el interior peninsular. Era también un lugar donde se podían vigilar las rutas hacia el Mediterráneo y las zonas montañosas del interior. Murcia fue entonces concedida como una madina, es decir, una ciudad islámica planificada con una estructura urbana clara, una alcazaba o fortaleza militar para el control de la ciudad, una mezquita principal, mercados, souks y barrios organizados en función de una región, la etnia o el edificio de sus. En esta ciudad recién fundada convivían varios grupos sociales y religiosos. Los árabes formaban una élite política y económica, pero no eran mayoría. Gran parte de la población era de origen hispano-romano, ya islamizada o en proceso de conversión. También había bereberes, que son pueblos del norte de África que habían llegado con la conquista, y en menor número, judíos y cristianos y mozárabes. El árabe se estaba consolidando como lengua de administración, región, religión y cultura, pero muchos seguían hablando el romance andalusí, un idioma derivado del latín vulgar, muy extendido entre la población común. La sociedad se organizaba en torno a familias, clanes y oficios. Los gremios de artesanos, comerciantes y campesinos eran fundamentales. Habían panaderos, alfareros, curtidores, herreros y también agricultores, expertos en técnicas de riego avanzadas. Las mujeres participaban en la vida económica, aunque con menor visibilidad, y muchas de ellas trabajaban en el ámbito doméstico o en pequeños comercios locales. La agricultura en Murcia. Uno de los grandes logros de la Murcia islámica fue la mejora del sistema de riego
gracias a los romanos. Estos ampliaron las acequias, se construyeron nuevas norias y se organizó el reparto de agua. Este sistema permitía cultivar productos como el trigo, cebada, vid, olivos, pero también introdujo nuevos cultivos, como el arroz, la caña, el azúcar, el algodón y palmeras dátiles, provenientes de Oriente. El desarrollo de la agricultura convirtió a Murcia en una zona próspera. El paisaje de la huerta murciana, tal como hoy lo conocemos, tiene sus raíces en esta época, y se trataba de una región intensamente cultivada en vid. Cotidiana, el Islam, se convirtió en la fe dominante y la mezquita era el centro de la comunidad. Allí se rezaba 5 veces al día, se impartía justicia y se enseñaban las bases del Corán. La mezquita de Murcia, aún en construcción, en esta época temprana habría sido modesta comparada con las ciudades mayor como Córdoba y Sevilla, pero cumplía su función como símbolo del poder islámico. Los cristianos mozárabes podían practicar su religión aunque con ciertas restricciones y pagaban un impuesto especial, la yacía. También tenía sus propios lugares de culto, aunque más sencillos. Los judíos, por su parte, vivían en barrios específicos en régimen de relativa tolerancia y muchos de ellos eran artesanos o prestamistas. Murcia en el siglo IX no era una ciudad monumental, pero sí funcional. Las casas eran de una o dos plantas, construidas con adobe y madera, con patio interior y fuentes. Las calles eran estrechas, sinuosas y adaptadas al clima cálido, buscando la sombra. La, la ciudad estaba rodeada por una muralla y en su interior se distribuían los barrios o aljames, según el grupo religioso profesional. La alcanzaba que situaba en una colina junto al río, era la fortaleza defensiva y residencia del gobernador. Desde allí se controlaba tanto la ciudad como la entrada a la vega. También había zocos, que eran mercados, donde se comerciaba con productos locales y artículos llegados de lugares lejanos como Egipto, Siria o el Magreb. El legado cultural y científico en Murcia. Aunque Murcia aún estaba en sus inicios como ciudad, ya se veía el florecimiento cultural que caracterizaba a Al-Ándalus. Se copiaban manuscritos, se enseñaban las ciencias árabes y había médicos y también matemáticos que se formaban en Córdoba o en ciudades del norte de África. Esta semilla cultural daría frutos más evidentes en siglos posteriores, pero ya estaba presente en los círculos intelectuales de la ciudad. Conflictos y tensiones. No todo era paz y prosperidad. Murcia estaba en una zona fronteriza y a menudo se veía afectada por revueltas locales, asaltos de tribus bereberes no integradas o intentos de rebelión de caudillos muladíes que querían independizarse del emir cordobés. En ocasiones, el control de la ciudad pasaba por momentos de debilidad y la administración tenía que enviar tropas, sofocar conflictos o asegurar la lealtad de los gobernantes locales. Un crisol de culturas en desarrollo. Murcia en el siglo IX era una ciudad joven nacida de la necesidad de dominar una región estratégica y fértil. Era también un crisol de culturas, con raíces romanas, visigodas y árabes. Ahora transforman la influencia islámica, la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, pero que no siempre era armónica, pero existía un equilibrio que permitía el desarrollo económico, cultural y agrícola. El espíritu de innovación, la riqueza natural de la huerta y su situación geográfica privilegiaba las bases que Murcia crecía y que convertiría en una de las mayores potencias de España. La fundación de la ciudad de Murcia, bajo el mandato de Abderramán II, siguió principios de urbanismo que se difundían en el mundo islámico de la época. La idea era crear una ciudad que no solo fuera defensiva, sino también funcional y organizada. Esto se reflejaba en la trazado de las calles. Las calles eran
veradamente estrechas y laberínticas, para dificultar la labor de los invasores, a la que favorecían la regulación de la temperatura y el sombreado en climas cálidos. La planificación urbana incluía centros de encuentro como zocos y plazas que facilitaban el comercio y la vida comunitaria. Organización de barrios o aljamas. Cada barrio podía tener características propias, según la comunidad que lo habitaba, árabes, bereberes, mozárabes o judíos. Esto favorecía la preservación de tradiciones y costumbres al mismo tiempo que facilitaba la administración local de la ciudad. Vida cultural y religiosa. La convivencia de diversas culturas trajo consigo una rica vida cultural, la educación y el saber. Aunque Murcia estaba en su inicio, ya se le valoraba el conocimiento, los traductores y estudiosos colaboraban en las transmisiones de conocimientos científicos y filosóficos y literarios que llegaban de Oriente. Estos centros de saber prepararon el terreno para el florecimiento cultural posterior en la península ibérica. Expresión artística. La mezquita no era únicamente un lugar de culto, sino también un espacio de encuentro cultural. La caligrafía, la música andalusí y la arquitectura confesaban un sincretismo cultural profundo, en el cual las influencias romanas y visigodas y árabes se fusionaban en elementos estéticos propios de la religión. Aspectos cotidianos de la vida murciana. Finalmente, es interesante considerar detalles cotidianos que se reflejaban en el carácter de la sociedad. La vida en el hogar. Las viviendas construidas con materiales locales como el adobe contaban con patios interiores que funcionaban como espacios de reunión y protección contra el calor. La disposición de estos espacios favorecía el descanso diurno y la interacción de la familiar. Festividades y costumbres. Las festividades, tanto religiosas como tradicionales, eran momentos importantes de cohesión social. Los rituales y celebraciones no solo estaban marcadas por el calendario islámico, sino también por las costumbres persistentes de la región, lo que enriquecía el folclore